Hola amigos televidentes y ustedes también, a todos una cariñosa y cordial bienvenida para este tema realmente agradable y sensacional. Pues el título lo dice todo: inesperadas respuestas de Dios en asombrosa restauración. Inesperadas respuestas significa agradables, sorpresivas, buenas para tu vida, cuando no esperas, a veces cuando ya quizás has empezado a perder las esperanzas o posiblemente sientes que no hay otra opción, otra alternativa, otra vida, otra vía, otra salida. Entonces ahí viene la respuesta o las respuestas inesperadas de Dios. Digamos, asombrosas respuestas. Ahora, Dios se ha propuesto realmente restaurar a las personas, restaurar las situaciones, restaurar también las naciones, ¿por qué no decirlo? Y estaba precisamente durante la semana recordando casos específicos en los cuales vinieron respuestas inesperadas. Por ejemplo, el imperio persa, en aquel entonces gobernado por el rey Ciro, y me hizo también, por qué no decirlo, recordar el trasfondo de la ciudad de Irán. Irán, como dije en otra exposición hace unos meses, Irán pues es el imperio persa antiguo y siempre, curiosamente, siempre han odiado a Israel, y los ayatolás repiten una y otra vez diciendo hay que acabar, tiene que desaparecer del mapa. Pero bueno, ese no es el tema realmente en el día de hoy, sino simplemente la manera asombrosa como Dios a veces se manifiesta, respondiendo de manera que nosotros, digamos, nos sentimos abrumados de tanta bendición y también de tanta misericordia. Y hoy estoy definiendo, por ejemplo, en la palabra restauración, porque tiene un significado realmente delicioso, un significado muy rico, y en las respuestas de Dios en esta restauración encontramos en el libro de Ruth, el capítulo 4 y el versículo 15, una definición muy hermosa. Dice: Dios es restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. ¡Qué maravilloso! Dios es restaurador. Bueno, la palabra en el original hebreo aquí es chup, que significa retornar, digamos, al pasado para volver las cosas restauradas o las cosas nuevas, revertir, sacar. Eso significa la palabra shuv. Ahora es interesante, mire, esta palabra restaurar o shuv, con esa raíz hebrea, en el Antiguo Testamento aparece más de 1000 veces. Significa que es muy importante. No importa la condición en la cual estemos viviendo o por la que hemos pasado, pero hay restauración. Hay una variedad de traducciones de este término a los idiomas occidentales. Por ejemplo, su sentido más común es volver, regresar y hacer nuevo. Me hizo también pensar en el caso de la vida de Job, el hombre que perdió todos sus hijos, sus ganados, sus propiedades, lo robaron, cayó en una enfermedad tan terrible que no hallaba alivio para su piel con esa terrible enfermedad y buscaba una teja para rascarse y quitarse las heridas. Era realmente una situación espantosa. Pero mire, cuando Josué, cuando este hombre fue restaurado, mire lo que sucedió. En la Biblia nos dice que regresó a un estado mejor que el anterior, ¿sí? Ahora, también la Biblia nos dice de los personajes de la Sagrada Escritura que aparecen por toda la Biblia. Cuando fueron restaurados, su estado vino a ser, el postrer estado vino siendo mejor que el primero. ¿Y qué diremos entonces de Job? Sí, Señor. Job, del personaje central que podríamos pensar en el día de hoy, el hombre que perdió todo, absolutamente todo. Y la Biblia dice que su estado fue mejor que el primero, pero además Dios le dio nuevos hijos, nueva gente, nuevas personas, nuevas propiedades. Y la Biblia dice que progresó mucho,
mucho mejor que antes. Entonces, la palabra restaurar significa volver a ser nuevo, pero no solamente nuevo, sino mejor que el estado anterior. Y la palabra shub, aquí en Ruth, el capítulo 4, precisamente eso es lo que nos dice, regresar al punto de partida en el sentido espiritual, en el sentido económico y recibir mejores condiciones y situaciones. Bien, las maneras como Dios responde, a veces cuando hay crisis, nos dejan asombrados. Y permítame decirle, antes de entrar un poquito más en profundidad, que hay naciones en las cuales ha habido expectativas terribles, como esta que vamos a mencionar del caso del pueblo de Israel bajo el imperio persa, y Dios utilizó a Ciro. Esa es una manera, oiga, eso es increíble, es una manera impresionante y sorpresiva como Dios da respuestas inesperadas, porque Ciro era el opresor, era el emperador, era el rey que había esclavizado al pueblo de Israel. Y resulta que él mismo liberó a Israel, les dio algunas condiciones, prerrogativas y cosas muy buenas para ellos. Entonces estaban como boquiabiertos diciendo, pero Ciro, nuestro opresor, está haciendo esto, nos da libertad, nos ayuda para construir o reconstruir nuestro templo y aparte de eso nos ponen mejores condiciones que cuando estábamos esclavos. Ahí está, esa es una de las respuestas de Dios. Ahora, estaba mirando, por ejemplo, la nación de Colombia. Recientemente tenía unas 3 o 4 amenazas terribles que iban a consumir, a hundir totalmente, y confiamos en Dios, por lo visto, que ya no va a suceder así. Y se las digo rápidamente para que no solamente los amigos colombianos, pero también de otras naciones vean de lo que es capaz Dios de hacer. Por ejemplo, había proyectos de ley. Permítanme, un proyecto de ley, por ejemplo, establecía como religiones oficiales, respetables y defendibles, pero además que se podían promocionar. Mire, un gobierno que dice que no cree en Dios, pero póngale cuidado, el proyecto de ley entonces establecía la brujería, el chamanismo, los fetiches orientales y otros como algo oficial, pero además que se debía respetar y se podía promocionar, que de todas maneras ya se ha hecho, pero se establecía como religión oficial. Número 1, el proyecto de ley se hundió y cayó y quedó archivado. Número 2, una candidata del gobierno actual a la Corte Constitucional, que esa persona era muy clave porque los miembros de la Corte Constitucional que ya están son un empate. El nuevo miembro o mujer o hombre en la Corte Constitucional definiría en las decisiones de la Corte Constitucional a favor del gobierno, por ejemplo, que era lo que querían hacer, y podría tomar decisiones cruciales, como por ejemplo bloquear las elecciones presidenciales, de las cuales ya faltan meses para que se cumplan el próximo año. Al bloquear esas elecciones presidenciales, por ejemplo, comillas, si el presidente lo quiere y puede y quiere declarar un estado de conmoción interior, es una opción, por decir algo, o cualquier otro asunto de postergar elecciones, significa que el gobierno actual entraría en un periodo de dictadura. Pero número 3, y ahí viene, ¿qué clase de dictadura? Discúlpenme, no estoy hablando de política, estoy hablando de situaciones de emergencia. Número 3, proyectos de ley que también se hundieron, era para perseguir a las iglesias cristianas, limitarlas en sus funciones, controlar hasta cierto punto su culto, asfixiarlas económicamente y obligar a una fiscalización muy rígida para poder entrar y definir el asunto económico de las iglesias.
también se hundió ese proyecto. Mire las tres cosas tan fuertes que había. Entonces, en este sentido, y viene el cuarto punto, que era también para todo el país, y es asfixiar económicamente a toda la nación con una reforma tributaria multimillonaria que le entregaría una chequera de billones y trillones de pesos para que el gobierno decida como quiere. Bueno, tenemos que ser francos y sinceros. Hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que en gran medida en años, décadas pasadas, la Corte Constitucional fue la que decidió una cantidad de situaciones como este cuadro que acabamos de presentar. Y hoy día, millones, por lo menos 8 millones de personas son, qué triste, parias de ciudad en ciudad, de nación en nación, buscando un mendrugo de comida. Se ven cuadros espantosos en muchas ciudades de Venezuela donde los niñitos van y revuelcan la basura podrida para buscar algo que comer. Y además de eso, el sistema destruyendo la economía, asfixiando especialmente a la gente más pobre. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Por el título que hemos establecido en el día de hoy, inesperadas respuestas de Dios en asombrosas situaciones. Inesperadas respuestas de Dios con asombrosas bendiciones en medio de asombrosas situaciones. Y aquí encontramos entonces lo que ya hemos visto, el pueblo de Israel, ahora por ejemplo la nación de Colombia, y todas las cuatro expectativas que habían han sido resueltas de manera favorable. Pero ¿saben lo que ha sucedido en Colombia últimamente? Centenares y centenares de reuniones, si no miles, de personas humilladas de rodillas delante de Dios, clamando al Señor Altísimo para que Dios tenga misericordia de la nación, y eso es lo que está sucediendo. Usted, amigo televidente, puede decir, bueno, eso es colectivo, no tiene que ver conmigo, no me toca a mí, pero quiero hablarte directamente. ¿Estás pasando una situación económica crítica? Hay decisiones en algún sitio, tal vez en tu empresa, en cualquier lugar donde tú te desempeñes, para ti en la universidad, querido joven o señorita, para ti niño en tu colegio o escuela. Bueno, todo eso, las situaciones familiares, ¿por qué no decirlo también? Entonces veamos aquí este proceso rápidamente de la palabra restaurar y la forma como Dios responde. Creo que en las próximas predicaciones que tendremos las siguientes semanas, hoy vamos a hablar de las actitudes de Dios, de las respuestas de Dios, pero vamos a ver también, lo más seguro, la soberanía de Dios. Ese es otro aspecto importante, y el control de Dios sobre las situaciones. Bueno, sigamos entonces lo que tenemos aquí en mente para la palabra de Dios en el día de hoy. David fue un hombre que suspiraba por la restauración, es decir, que las cosas volvieran a ser nuevas. Acompáñeme, por favor, ¿quiere usted ir conmigo al libro de los Salmos? Allí encontramos algo muy interesante, y justamente sobre el rey David, el Salmo 80 es uno de los salmos más hermosos que encontramos en las Escrituras, y quiero que nos detengamos un momentico allí en el libro de los Salmos, ¿sí? El capítulo, el Salmo número 80. ¿Mm? Ahí entonces nos encontramos con estos tres textos. Por favor, mírelos conmigo. El número 3, Salmo 83. David clamaba diciendo, oh Dios, restáuranos. Había una situación tan apremiante, tan podrida, tan enferma, tan crítica. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh, qué maravilloso. En el versículo 7, otra vez, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego, casi terminando el salmo, en el versículo 19, oh Señor de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué maravilloso. Las tres expresiones hablando del Rey de los ejércitos, de Dios el Todopoderoso, el que
puede cambiar las situaciones, el que puede restaurar y volver los asuntos que se habían deteriorado, volverlos nuevos. ¡Qué tremendo! Restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ahora, hay personas que necesitan en condiciones muy especiales la mano de Dios, la misericordia de Dios, entrando a su casa, por ejemplo, entrando al hogar. Y en este proceso de restauración, Dios nos dice que Él es capaz de poner su mano. Y esto habla de otro tema que dije que vamos a tener, el control de Dios, la soberanía de Dios. Pero aquí vamos a ver rápidamente hoy la intervención de Dios. Si usted quiere, por favor, acompáñeme en este momento al libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, sí, por favor, el capítulo 3 y el versículo 15 es algo realmente maravilloso. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es, o sea, en otras palabras, dejémoslo allá. Lo que fue, ya es. Pero luego dice, y lo que ha de ser, lo que viene al futuro, para Dios ya fue. ¿Entiende? El control de Dios. Dios está en el punto de la eternidad. Él mira hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Para Dios lo que ha de ser, Él ya lo conoce por su soberanía, por su eternidad. Dice que ya fue y Dios restaura lo que pasó. Mire, esto parece que fuera un trabalenguas de confusión, pero tiene una claridad espectacular y meridiana. Significa que para nosotros lo que es pasado, y luego estamos aquí en el presente, dice que Dios restaura lo que pasó. Significa que Dios es capaz de hacer nuevas las cosas y por eso dijimos al comienzo que la restauración de Dios, la sorpresa de Dios, es hacer nuevo lo que pasó, es restaurar lo que pasó, es volver a hacer nuevo. En estos días, hace unas semanitas, estaba hablando precisamente con una linda familia colombiana aquí en el estado de Alabama y nos dicen ellas, son dos esposas jóvenes más o menos, que sus espositos y ellas han estado trabajando conjuntamente y ¿sabe lo que están haciendo? Han comprado casas viejas. Una de ellas como que ya de lo vieja que estaba, de lo degenerada que estaba, de lo deteriorada que estaba una de esas casas, ya la municipalidad había decidido que la iba a demoler porque no es conveniente que en un vecindario, en un neighborhood, haya construcciones o propiedades de ese tipo, porque su estado, digamos, deplorable hace que se devalúen los demás predios y da una mala presentación a las demás casas que están allí. Así que la decisión era ya demolerla. ¿Sabe lo que hicieron? Dijeron, no, esperen un momento, déjenos intervenir. No sé si se la regalaron o la dejaron por un precio muy económico, pero agarraron esa casa vieja, destruida, derruida, de paredes sucias, de puertas derrumbadas, todo terrible. Bueno, ¿sabe lo que hicieron? Le metieron, como dice, mano a esa propiedad y la dejaron impecable, linda, restauraron muros, cambiaron ventanas, pusieron puertas, arreglaron pisos, pintaron y quedó una propiedad espectacular para ser vendida por un buen precio. ¿Cómo le parece? Y ellas están muy contentas porque juntamente con sus espositos, esta familia colombiana, están trabajando ahora en eso. Y claro, sí, como usted piensa, realmente empiezan a ganar una buena cantidad de dinero. ¿Por qué? Se cumple lo que dice la Biblia aquí. Y Dios restaura lo que estaba viejo, lo que no servía. Entonces la restauración es eso, nuevo. Dios le dio a Job cosas mejores y cosas nuevas. En el pueblo de Israel, por ejemplo, que mencionamos hace un momento, encontramos justo precisamente que Dios utilizó al mismo rey, al mismo opresor, al que los había capturado, cautivado, al que los había sometido, a los que los tenían cautivos. Dios utilizó al mismo rey
para que fuese bendecido el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que Dios llama, y esto es interesantísimo, que Dios llama o llamó a ese rey mi siervo. Sí, ¿y cómo será que un enemigo del pueblo de Dios dice, yo he aquí mi siervo, quien hará lo que yo quiero, dice la Biblia? Dios lo ungió para hacer lo que él quería a favor de su pueblo. Isaías 45, por favor, acompáñenme, porque realmente esto es maravilloso. Isaías, el capítulo 45, vamos a mirar allí la expresión que Dios tiene respecto precisamente a este hombre. Sí, Isaías 45 y vamos a leer el versículo 1, por ejemplo. Podemos comenzar ahí en Isaías 45 y el versículo 1. He aquí lo que nos dice la palabra de Dios en el día de hoy. Mire lo que dice. Dice la Biblia: así dice Dios a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Bueno, como el tiempo es breve, pues no podemos dar todos los versículos, pero la respuesta es que este rey, este rey le dio prerrogativas al pueblo de Israel, los bendijo, les concedió libertad, incluso aportó para bendición de ellos. Impresionante. Sí, ustedes recuerdan que en otra predicación un día hablamos del rey Ciro. Bueno, era bajo otro aspecto, pero hoy tiene que ver muchísimo, vea, con esto que hemos hablado aquí de la restauración. En la restauración hay un proceso realmente y nosotros debemos disponer nuestra vida en las manos de Dios para ese proceso. Yo encuentro el proceso rápidamente antes de terminar, ya vamos a la conclusión, en el libro de Joel. En Joel encontramos algo realmente impresionante. En Joel, por ejemplo, encontramos el arrepentimiento en Joel, el capítulo 2. Allí hay algo realmente que me impactó, que nos ayuda muchísimo a todos nosotros. Dice la Biblia en Joel, el capítulo 2, y vamos inmediatamente al versículo 12. Dice: por eso pues ahora Dios llama, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, rápido proceso para esperar restauración y cosas buenas de Dios. Uno, el arrepentimiento, dice aquí. La número dos que acabamos de leer dice: con todo vuestro corazón, es la sinceridad. Tenemos que hacerlo de verdad, de corazón. La número tres es el quebrantamiento, dice: con ayuno y lloro y lamento, con un espíritu dulce, quebrantado, entregado en las manos de Dios. Así fue como Dios bendijo al pueblo de Israel y tocó el corazón de Ciro el persa. Ahora, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Cuando Dios quiere restaurar y encuentra corazones así, sinceros y quebrantados, entonces Dios comienza a cambiar situaciones. Es realmente impresionante. Miren, hubo personas que en la antigüedad recibieron malos tratos, fueron realmente fracasados, entre comillas, digamos así. Y hubo uno de ellos que es interesantísimo. Luis Pasteur fue el padre de la medicina moderna. Luis Pasteur es famoso, usted lo puede encontrar ahí en el internet. Y ¿sabe qué? Fue un fracasado, entre comillas. Imagínense, eran 44 estudiantes en su clase y se graduó, comillas, como el número 43. El número 43, imagínense, sí, el número 43 de toda la promoción. Y vean, miren quién vino a ser Luis Pasteur. Ahora, Luis Pasteur había sufrido ciertas discriminaciones, etcétera, y esta semana eso me revolcó también recuerdos personales. Cuando yo estaba niño, digamos que adolescente, en mi clase de inglés, en mi high school, en mi colegio de bachillerato,
Tuve un profesor de inglés de otra raza y él me cogió fastidio y me hacía mucho bullying, yo sufría. Él, por ejemplo, daba una clase, en la siguiente pasaba estudiantes al tablero para explicar lo que él había dicho. Y a mí me ponía temas que no se habían visto nunca. Y luego casi me insultaba, me ridiculizaba y yo le cogía un fastidio y un odio a esa materia de inglés. Me hizo acordar de Luis Pasteur, se sentía un fracasado. Bueno, el caso es que más adelante, cuando Dios empezó ya en mi vida cristiana, aunque desde niño había conocido a Dios, el Señor me dijo, ni más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Eres lo que eres. Es una frase que muy popular, pero que Dios dice que nadie piense menos de sí, sino que piense de sí con cordura, que no piense ni más, pero que tampoco piense menos. Así que yo en la palabra de Dios, basado en eso, me propuse y dije, Señor, seré victorioso. No voy a rechazar más este inglés. Y me propuse estudiar en una y otra parte. Luego fui a la Universidad Nacional y allí me gradué como traductor de textos. Y yo dije, bueno, gracias a Dios. Pero algo muy importante es que yo tenía un complejo. Y yo decía, pero si se dan cuenta, al comienzo, ¿no? Si se dan cuenta, la nota que yo obtuve en esa asignación escolar, en esa materia, se van a burlar de mí. Y luego Dios me ayudó y yo reflexioné y dije, pero si cuando tú vayas a hablar inglés, lo primero que te van a preguntar no es qué nota sacaste, se van a dar cuenta si sabes o no sabes. Entonces dije, ¿verdad? A mí qué me importa las notas que me dieron allá malas por culpa de ese señor. Me lo propongo y voy a ser un vencedor. Así que, amigo televidente, son pequeñas historias, testimonios que te van a ayudar también a ti para que tú te pongas en las manitas de Dios y digas, gracias Señor, porque yo sé que tú me puedes restaurar. Bien, entonces vamos a ir prácticamente ya a la conclusión en estos resultados de la restauración. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Joel, de prosperidad. Eso es lo que nos dice en el versículo 19. Cuando hemos sido restaurados, dice, responderá Dios y dirá a su pueblo, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Prosperidad, liberación de ataduras, por ejemplo, emocionales. Oiga, sí que estamos necesitando eso. Tierra, dice el versículo 21, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Entonces no temas, libertad emocional, gracias a Dios. Y eso se veía hasta en los animales. La Biblia nos dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. O sea que Dios da una bendición para todo lo que posees, para tus hijos, tus animalitos, para todos. Y al final, la Biblia nos dice en Joel 2:25, he aquí yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Ahora yo te pregunto a ti, ¿hay algún saltón, revoltón, una langosta que se ha comido tus bendiciones? La Biblia dice que Él va a restituir. Y en el versículo 26, y concluimos ahí, dice, comeréis hasta saciaros. O sea, hay bendición económica, no te angusties por el futuro, por tus hijitos, por tus padres. Dice, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás seréis avergonzados. Bueno, ahí está la palabra que hemos preparado para el día de hoy. Respuestas inesperadas de Dios en asombrosa restauración. Espéralo, espera respuestas de Dios, inesperadas, sorpresas lindas, grandes. Dios tiene victoria para tu vida, para su gente, para tu familia. Oremos al Señor. Te invito en el día de hoy, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y oremos a Dios. Dile así conmigo, dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdóname, dile, perdóname, límpiame de todos mis pecados, oh Señor, y ayúdame a serte fiel y gracias, dilo así, gracias por tu sacrificio y también acepto
Recibo y acepto tus bendiciones y tus respuestas sorprendentes para mi vida, para mi familia y para mi futuro. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Amén.